Good morning. If you could, turn with me to Matthew Buenos 11. días. La lectura de esta We'll be mañana reading through Matthew está 11, en 1 Mateo through 11, 19. de los versos Just give me a 1 moment al to get there. 19. Les voy a dar un momento para que lo encuentren. Now that all the kids are gone, it seems so empty in here. Ahora que los niños se Alright, fueron, Matthew se ve 11, muy vacío aquí. 1 through 19. Vamos a leer Mateo 11, came to pass, del when 1 Jesus al finished 19. commanding his 12 disciples, that he departed from there to teach and to preach in their cities. And when John had heard in prison about the works of Christ, he sent two of his disciples and said to him, Are you the coming one? Cuando Jesús Or terminó do de we dar look for instrucciones another?" a sus 12 discípulos, Jesus answered and se said fue to de allí a them, enseñar y a "Go predicar tell en John otros the things pueblos. which you hear Juan and see. estaba en la cárcel y al enterarse The de lo que blind Cristo see, estaba and haciendo, the envió a lame sus walk, discípulos the lepers a are que le cleansed, and the preguntaran, deaf ¿eres hear, tú el que ha de the venir o dead are debemos raised esperar a up, otro? and the Jesús poor respondió, have vayan the y cuéntenle a gospel Juan preached lo to que them. están oyendo y viendo, Blessed que is los he ciegos who ven, is los not cojos offended andan, los because que of tienen me." alguna enfermedad en su piel As they son departed, sanados, los Jesus sordos began to oyen, say los to the muertos multitudes resucitan concerning y los John, pobres se les anuncian las buenas "Preach ye noticias. truly, Dichoso el go que no into the tropieza por wilderness to causa see, mía. a Mientras se man iban los discípulos taken de by the Juan, wind. Jesús But what comenzó a should people hablarle a la have to multitud see? acerca de A Juan. man clothed ¿Qué in soft salieron al ver al garments? desierto? Indeed, ¿Una caña those sacudida who por el wear viento? soft clothing are in Sino, kings' houses. But ¿qué what salieron did a you ver? go out to see? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Yes, Claro I que say to no, you, pues los que more usan than ropa de that. lujo For están en los this palacios de is los he reyes. of whom Entonces, it ¿qué is written, salieron a ver? Behold, ¿A un I profeta? send my Sí, messenger les before digo, your y face, más que un who will profeta. prepare your Este es de way quien está escrito, yo before you. estoy por enviar a mi mensajero Assuredly, delante de I ti, say to you, el among cual those born of preparará tu women, there camino. has Les not risen aseguro que one entre greater los than John the mortales Baptist. no se ha levantado But nadie he más that grande is que the Juan el least Bautista. in the kingdom Sin of embargo, heaven el más pequeño is en el greater reino de than los he. cielos And es from the más grande days of que él. John the Baptist Desde until los días now, de Juan el the kingdom Bautista of heaven hasta ahora, el suffers reino de los violence, cielos ha venido and the violent avanzando contra viento y and the marea, violent take it by y los que force. se For all esfuerzan prophets logran and the aferrarse a law él. prophesied until Porque John. todos los profetas y And la if ye ley are willing to profetizaron receive hasta it, Juan. he is Y si quieren Elijah who aceptar is mi to come. palabra, Juan es el He who Elías que has había de ears to venir. hear, El que let him tenga hear. oídos, que oiga. But to what ¿Con qué shall puedo I liken comparar a this esta generation? generación? It is like Se children parece sitting a in los niños marketplaces sentados and en la calling plaza to que their gritan a los companions and demás. saying, We played the Tocamos flute la for you, flauta and y you did ustedes not no dance. bailaron. We mourned Cantamos por to los you, muertos and you did y not ustedes no lament. lloraron. But Porque vino John Juan came que no neither comía ni eating bebía nor y ellos drinking, dicen, and they tiene un said, He demonio. has a demon. Vino el hombre, The el Son hijo of del Man hombre que came come y eating bebe and y dicen, drinking, and they este es un say, glotón y Look, un a borracho, glutton, amigo a de drunkard, recaudadores de a impuestos y de friend of tax pecadores. collectors and Pero la sinners. sabiduría queda But demostrada por wisdom sus is hechos. justified by her children. Well, good morning. And thank you, Larry. Thank you, Angela, and musicians. And it's great to Buenos be back. días, es Thank bueno you estar de for regreso. praying Gracias a for todos los our que family as we ministraron. were away on Gracias por orar por nuestra vacation familia last 10 days or mientras so. estuvimos de vacaciones los Just really were pasados good 10 días. time of rest and refreshing. Tuvimos un buen tiempo de You know, it's descanso refreshing y when ¿saben you qué? are Es glad bien to be back. refrescante And so I am cuando glad to be estás back. contento de And regresar want a to give casa. a special greeting again to those who are joining us Quiero on live saludar stream, our home en especial a churches nuestros hermanos que are están scattered, and reuniéndose en casa we hoy, just thank the Lord for las iglesias the en way He casa. is working Gracias through a this Dios ministry. por When I was la in forma en la que está obrando a través de este in, ministerio. Huatulco, Mexico, Estuvimos en Huatulco, en met a México, couple there y who conocimos a watches una live stream. pareja que nos ve vía live stream. I see that camera back there, and it's a Y little unnerving because you have no idea who's at the other end. and saben what's que going on. esa cámara de allá está It helps tomándonos keep y me, watching me my ayuda P's and Q's, as my mom would say. a, Um, a mantenerme en línea. are going to continue Como decía our mi mamá, study in que nunca se sabe Matthew quién está del otro chapter lado de 11, la cámara. really to Y pues gracias a Dios por interpret esta these passages of tecnología. Scripture. Often we Vamos a regresar a passage nuestro and estudio look at it and de struggle to Mateo understand it. And one of the beauties of y God's vamos truth a from beginning to end,
ver a Mateo como muchos de los libros en la Biblia, como hay precepto sobre precepto, y vamos a ir a lo que sucedió antes para poder entender lo que está sucediendo ahora. Entonces, vamos a estudiar los versos del 7 al 19 hoy. Just want to make a comment because we want our ministry as a Vamos church a hacer to be un relevant comentario to the world that porque we're living in. este comentario es relevante para nuestra iglesia que vive hoy en día. And, Para entender la profecía, vemos que están sucediendo muchas cosas en este mundo y sabemos lo que sucedió apenas ayer, el ataque de Irán a Israel, y sabemos lo que está sucediendo hoy en día, los misiles y todas estas cosas que parecen ser abrumadoras, y de tantos cientos de drones y de misiles que se dispararon en contra de Israel, solamente 2 causaron daño. Y esto es un milagro de la protección de Dios sobre su pueblo. Es importante que nosotros nos preguntemos por qué. Bueno, un par de porqués. El primero, ¿por qué por qué el mundo o tanta población en el mundo odia a Israel? Israel es un pedacito de tierra en el mundo, si lo comparamos. ¿Por qué es un punto focal Israel? ¿Por qué Dios ha decidido proteger a Israel en medio de la oposición? ¿Por qué es que el mundo se ha enfocado en tratar de destruir a Israel desde 1948? ¿Por qué? Muchos en estos círculos cristianos piensan que Dios ya no tiene ningún plan con Israel, que Dios ya terminó su propósito con Israel y que es una nación más en el mundo. Pero saben que eso no es así. El mundo no piensa que Israel es solo otra nación. La nación de Israel es una nación que es un punto focal en la profecía. Juan el Bautista creía y enseñó la profecía bíblica. Y así lo vimos en nuestro último estudio. Juan, a pesar de haber entendido la profecía, él tenía dudas en su corazón. Por eso mandó preguntar a Jesús si él era el Mesías o si deberían estar esperando a otro. Hoy en día, mucha gente se pregunta por qué la tardanza de que se cumplan las profecías. Y entonces tratan de reinterpretar la profecía y esto no debe de ser así. Así que bajo estos pensamientos vamos a orar. Señor, te pedimos que nosotros no lleguemos a conclusiones basados en nuestros propios razonamientos o nuestra experiencia o nuestro limitado entendimiento. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, a ver qué es lo que tú dices acerca de lo que está sucediendo en el mundo. ¿Qué es lo que tú dices de nuestras vidas? Señor, oro para que tú nos ayudes a entender. Oro para que tú nos capacites con tu Espíritu Santo, lo que vas a hablar. Hables a través de mí. Y Padre Celestial, te pido por aquellos en nuestra congregación que están sufriendo, que están batallando, que se están doliendo. Estoy orando especialmente por nuestro hermano Al, que fue llevado al hospital en este estado de cáncer. Señor, dale tu gracia a nuestro hermano. Ayúdalo, Señor, que tu gracia sea suficiente y que cualquiera que sea
el resultado de esta enfermedad tan terrible para él. Señor, que sea un resultado glorioso para ti. Señor, ten cuidado de los miedos de su propio corazón, de nuestro hermano. Pedimos por Shirley, que está sufriendo con tanto dolor en su cuerpo. Te rogamos, Señor, que tú también le des tu gracia, que es suficiente. Y para todos aquellos que están sufriendo, que están en necesidad, guárdalo, Señor, de las dudas del enemigo. Guárdalo, Señor, de desánimo. Te pedimos, Señor, que estas personas experimenten tu fuerza, tu sanidad, tu amor, tu gracia, y que puedan ver el propósito que tú tienes para nuestro caminar. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y que mientras estudiamos este pasaje, Señor, estemos mejor equipados para dar razón de nuestra esperanza al que lo pregunte. En el nombre de Jesús. Amén. The Bible is very clear about Nuestra Biblia es muy clara acerca de lo que va a suceder cuando venga Cristo a establecer su reino en la tierra. La Biblia dice en Apocalipsis 20, verso 3, que cuando Jesús establezca su reino en la tierra, Satanás va a estar atado en las profundidades de la tierra y va a permanecer así durante la duración del reino. Esto no ha sido cumplido, por eso sabemos que el reino no ha venido. Durante el reino, la Biblia indica que la maldición del pecado va a estar limitada, pero no removida por completo. Sabemos que cuando el Señor venga, va a existir muerte y pecado. Sin embargo, la gente va a vivir cientos de años como era antes. En Isaías 65:20 dice que nunca más habrá niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años. El que muera a los 100 años será considerado joven. Isaías 11, verso 6 dice que el lobo habitará con la oveja y el leopardo se echará con el cordero. Juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. Esto es cómo se verá la vida en el reino de Jesucristo. Y cuando leemos estos versos, podemos saber que de seguro no ha llegado el reino todavía. Cuando venga el reino de Cristo, Cristo será el rey y él se sentará en el trono de Jerusalén. Zacarías 14:9 dice que el Señor será rey sobre toda la tierra, y en aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el del rey. Y eso no ha sucedido todavía. El reino de Dios será, Isaías 2:4 dice que él juzgará a las naciones y que la gente destruirá sus espadas y las cambiará por arado. Sus espadas serán cambiadas en hoces. Así que eso no ha sucedido. Nada se compara con estas profecías, porque estas profecías no se pueden tomar de otra manera más que literales, así como se describe la palabra. Todas esas profecías que la Biblia describió van a ser descritas literalmente, van a ser cumplidas literalmente. Por lo tanto, las profecías acerca de su segunda venida, acerca del establecimiento del reino,
tendrán que ser cumplidas literalmente. Nosotros sabemos que desde que Adán pecó, nosotros hemos estado plagados de muerte, de enfermedad. Dios es soberano, pero le ha permitido a Satanás reinar en este planeta por un periodo de tiempo. La conclusión es obvia. Nosotros todavía no estamos viviendo en el reino prometido de Dios. Jesús todavía no está reinando sobre las naciones. Él todavía no es el rey. Sin embargo, algún día el mundo será bendecido por el cumplimiento de estas profecías. Un día el Señor vendrá como lo prometió y establecerá su reino en este mundo como fue profetizado. Y todas estas cosas se cumplirán y estaremos disfrutando ese reino. Hermanos y hermanas, lo mejor está por venir. Nuestra esperanza y nuestro futuro está por venir. Y Jesús va a traer para nosotros esta vida que como jamás la hemos experimentado. Y Juan el Bautista sabía acerca de estas profecías. Él reconoció que todavía no estaba sucediendo, pues que Jesús no estaba tomando estas acciones para este reino. Juan el Bautista lo reconocía y lo sabía, y por eso se preocupaba, porque este reino de Dios no estaba siendo establecido, y entonces él se preguntaba por qué no estaba siguiendo el programa. Jesús sí estaba trayendo mucha bendición a la gente, pero no estaba trayendo el juicio a los malvados, no estaba poniendo en su lugar a las autoridades romanas, no estaba estableciendo el reino. Entonces, por eso es que Juan el Bautista tenía preguntas, tenía dudas. Así como hoy en día muchos dudan porque no estamos viendo que se establezca el reino que estamos esperando de parte de Jesucristo. En ese tiempo ellos estaban esperando que Jesús expulsara a los romanos, pero Jesús les hablaba a las multitudes para decirles que era por culpa de ellos, por culpa de su falta de fe, que el reino no estaba siendo establecido en sus días como debería. Y así lo vamos viendo en el Evangelio de Mateo, como cada vez más, conforme va progresando el Evangelio, estamos viendo que el reino de los cielos está siendo retirado cada vez más del pueblo de Israel, porque lo están rechazando. Y está siendo transferido porque si el Señor hubiera traído su reino, hubiéramos visto que la gente viviría muchos años, que hubiera paz, estas cosas que vimos de los animales. Entonces, tampoco es que la iglesia ha tomado el lugar y que la iglesia tiene el deber de establecer el reino en la tierra. No, eso no está sucediendo porque nosotros no vemos ninguna de las señales proféticas que ya leímos hace un momento. Así que no estamos definitivamente en el reino. Mateo capítulo 11, verso 7. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Juan el Bautista está en prisión ahora, pero antes de ser arrestado, miles de personas de Israel fueron a las regiones desérticas del Jordán para escucharlo predicar. Pero eso es lo que les pregunta el Señor Jesucristo. ¿A qué fueron a ver? ¿Qué fueron a ver allá al río Jordán? Fueron a ver los
las cañas, grass that como, was very common along the Jordan como River estos where John pastos was altos que baptizing. tienen Reed juncos grass is very flexible and was easily tossed back en and el forth río, by the wind estos as it would juncos blow. flexibles que This se suggests mueven con a el weak viento. and fickle person tossed about Esto in sugiere judgment by una the persona winds of débil public opinion, que se mueve always de aquí para adjusting his allá con las speaking to be opiniones politically públicas correct and y to que siempre se please his ajusta listeners. al, And Jesus says, is that the para kind ser of person that políticamente attracted you? correcto, para No, complacer a it los que wasn't. los escuchan. John was a Juan bold and fiery preacher who no era spoke with así. great conviction. Juan And the very tenía reason esa he was in pasión y jail esa fuerza, was era un because he stood predicador up to the que king hablaba and con gran confronted convicción. Herod's sin of Fue adultery. de hecho a la cárcel porque Verse 8. habló What did you acerca go del out to see? adulterio del rey. A man clothed in soft garments? Mateo Indeed, those 11:8 who wear dice, soft sino clothing are in que king's salieron houses. entonces a ver a un The hombre vestido expression, con ropa fina. Soft garments translates a Greek word which Esta implies palabra en el softness original or effeminacy. implica ropa, John wasn't no solo ropa fina, sino Matthew chapter 3, verse 4, ropa we have read, femenina. John himself was Juan no clothed in era así. camel's hair, with a Juan leather belt around his vestía waist, con and his food was locusts and wild con honey. pelo de camello, llevaba So puesto un Jesus' cinturón de comment cuero that y se alimentaba de those who wear langostas y miel soft, silvestre, effeminate clothing según were in Mateo kings' houses was probably 4. in reference to the corrupt Y King Herod, Jesús who estaba had a hablando reputation acerca for de, being a weak de and este effeminate contraste de king. Jesús, de Juan el But John the Bautista, Baptist was que not a era, compromising, corrupt, que era weak muy diferente a people cómo pleaser. He was a vestía el rugged, rey con esas uncompromising prophet, a man of ropas conviction. He was someone afeminadas. who should have been respected and taken seriously, Y and initially he was. Juan el Initially, Bautista no he drew comprometía la crowds of verdad, people. no era débil, no, Verse 9, no "But what complacía did you go a out la to see? gente. A prophet? Sigue Yes, diciendo, I say to you, and Mateo more than 11:9. a prophet." Entonces, ¿qué salieron a People ver? had gone out A to the un profeta, wilderness sí, to les see digo, and to y hear más que a un prophet. And profeta. why had ¿Y that por attracted so qué much attention? atraía la atención el It ver a had been este profeta? 400 years Habían since the pasado last true prophet had 400 appeared años in Israel. And now for the desde que el first último time since the profeta prophet verdadero Malachi, había the prophet aparecido was en again Israel. speaking, El profeta and he was Malaquías telling había sido el them that the último Messiah y had come. él In fact, había he introduced them to profetizado the Messiah, que to vendría Jesus Christ. el Behold, Mesías, the Son of God, Jesucristo. or the Lamb of God who takes away the sin of the world. Y eso mismo es lo que And Jesus hacía confirms that John Juan el was a Bautista. prophet, He aquí el but Cordero de he Dios que quita el informs the pecado crowd del that mundo. John was more Decía, than a prophet. What did Jesus mean by that? pero Jesús In what mismo way dice was que John Juan more than a era prophet? más que un profeta. Matthew chapter 11, verse Mateo 10. For 11:10 this is dice, he of whom it is written. este es de quien está So escrito. John is the one Juan the Bible Es spoke about. The ese Bible wrote about. profeta del que la Behold, I Biblia send había my hablado. messenger before Yo your estoy por face, enviar a mi who will mensajero prepare delante your de way ti, el before cual you. preparará tu camino. John was not only a Juan prophet, no era but solo he un came profeta in cualquiera, fulfillment of sino Malachi's que él prophecy. había Malachi, the venido last prophet a who had spoken cumplir to Israel, la the last profecía words de that God had Malaquías, given to el último Israel profeta was, "A man que is going to hablaba come who will acerca introduce de the Israel Messiah." y que iba a introducir al Mesías. And Jesus quotes the Y prophecy of Jesús Malachi chapter 3 verse 1. está hablando de Malaquías Behold, I 3:1. send my He messenger aquí, before yo your face, envío a mi who will mensajero prepare your way delante before de you. ti, que preparará el camino para ti. Prophesied by Este es el Malachi, mensajero de when he Dios que came, fue would profetizado por prepare the way Malaquías for the y que coming cuando viniera Lord, prepararía who el would camino para el follow Señor and bring judgment y que against the wicked. este Mesías que John the traería Baptist was that juicio messenger, en contra and de los therefore malvados. Jesus Juan el Bautista was the era Messiah. precisamente este He mensajero. was the prophesied Por king lo that tanto, John was preparing Jesús the way era el for. Mesías, ese So verse Mesías al que le 11, estaba preparando el "Assuredly, I camino. say to you, among Verso those 11, born les of aseguro women, que entre los there has not mortales risen one o entre los greater hijos de than John the hombre Baptist. no But se ha he who levantado is nadie least in más the grande kingdom que of Juan el heaven Bautista. is greater Sin than embargo, el he." más pequeño en el reino de los cielos How is it es that más John the grande que él. Baptist was greater than any other human being ¿Cómo ever es que lived Juan el before? Bautista fue más grande que cualquier otro Others used to ser think, well, humano what did John que ha do vivido compared en el with mundo? what did Abraham do? What did Tal Moses vez do? tenemos What did Elijah la do? What did Daniel do? tentación de
comparar lo que hizo Juan what did you do contra lo que compared to hizo what they did? Abraham o John the Moisés. Baptist, according to John chapter 10, verse 41, Juan el never performed Bautista a single miracle. nunca hizo ningún milagro. He never led a nation. Tampoco dirigió una He nación. was simply a preacher. Era un predicador nada The más. thing that made John greater Lo que than hizo all Juan el who went Bautista before him grande, was that fue unlike que, all who went before him, a diferencia de John todos was los the que first vivieron to antes que él, introduce Jesus, él the tuvo el Messiah, privilegio to the de world. presentar al It was John's Mesías relationship al to mundo. Jesus Christ, Era la the relación first que one Juan el who Bautista knew Jesus, the tuvo first con one who had that Jesucristo. relationship with him. Esa He was the relación first to point people to Jesus. que He was the first to identify him dirigía as the a Lamb of Cristo a God los who takes demás. away the Fue sin el of the primero world. que identificó Others had a predicted Cristo that the como Messiah el would Cordero come, de Dios but que John quita el personally pecado met del Jesus, mundo. and John pointed to Jesus and said, Jesús "Behold, the Lamb of God." fue reconocido He knew inmediatamente Jesus. He por baptized Juan el Jesus, Bautista. and he Él lo introduced conocía, Jesus to él the lo world. bautizó y What él was lo it that presentó al made mundo. John greater than all others who ¿Qué ever es came lo que before him? hizo It a was his Juan relationship to más Jesus grande Christ. que cualquier otro? Unlike anyone Fue who la had ever come relación before que him, tenía con John Jesucristo. knew Jesus. Juan conocía a Think Cristo. about it. Piensen en ello. It was his relationship with Jesus who Fue su made John relación great. con Jesús And lo what que lo is it hizo that grande. makes you or I great? ¿Qué es lo in the que sight te of hace God? a ti grande? Our relationship with Jesus. Nuestra relación con And so the Cristo. meaning of the second part of verse 11 should now be obvious. Así que el significado de la segunda Why parte del is the verso least in the 11 kingdom debería of ser heaven obvio. greater than John the Baptist? ¿Por qué John the el más Baptist pequeño en el died reino de los cielos sería más grande que before Juan el the cross. Bautista? Juan el He died Bautista before the murió resurrection. antes de la cruz, He died antes de la before resurrección. the giving of Él the Spirit murió of God. antes de que el And though Espíritu Jesus de Dios did fuera not dado al set up, hombre. The kingdom while he was here on earth, he was recruiting members for the kingdom. He Señor was enlisting citizens of the kingdom of No heaven. trajo el reino de And los every cielos citizen of en the los tiempos kingdom de of Juan. heaven Él estaba is a reclutando born-again child of personas. God. Y los que viven en John the este reino Baptist was son closer hijos to nacidos Jesus de than any nuevo, Old Testament hijos de prophet Dios before him, nacidos de but he nuevo. never experienced the life of Jesus living Y aunque inside of Juan him. el Bautista tenía una relación Even the con least member Jesucristo, of the kingdom of heaven no tenía el is a Espíritu Santo temple of dentro God. de él. And the Los Spirit of hijos de God Dios, dwells aún el in más us. pequeño That is a e privilege that John the insignificante, Baptist tiene el never had. Espíritu Santo And it is viviendo something dentro that de makes él. us Y a eso es new un creation. privilegio que nadie We tuvo are en los tiempos antes de Jesucristo. that John never experienced. Es It algo is que not Juan our nunca ministry experimentó, that nunca makes us tuvo. great or greater than John. It's not our Eso accomplishments es that lo make que us nos hace a greater than nosotros John. los cristianos más For grandes que even Juan, the least no lo que in the nosotros kingdom hemos of hecho, heaven sino is nuestra greater relación than con John, Jesucristo. because even the least of the kingdom Porque of heaven aún has the Spirit el of God más living pequeño en el inside reino of de us, los and cielos that is what tiene el makes us Espíritu greater Santo than John viviendo the dentro Baptist, de who él. was greater than anyone before him because of his proximity to Jesus Christ, because of his A relationship causa to de la Jesus Christ. relación Do y de we la understand proximidad y de la the familiaridad con blessing Jesucristo. and the Hermanos, greatness of the ¿entienden relationship that we la have put maravilla been de put tener into esta as children of relación, God? de tener a Cristo dentro Verse de 12. ustedes? And from the days of John Verso the 12. Baptist until now, Desde los días de Juan el Bautista kingdom hasta of ahora, heaven el reino de suffers los cielos ha violence, venido and the avanzando violent contra take it by viento y force. marea, y los que se Jesus esfuerzan is logran now beginning aferrarse to a él. identify the greatness of this man. You didn't listen to him. He's in prison. He's going to be put to death. Jesús está diciendo, ustedes tuvieron And a, there's a esta reason gran, a este that gran hombre de Dios John was asking, y lo why tienen en aren't la you establishing cárcel the kingdom on earth? y, Why isn't it happening y yet? ellos están, y él está Jesus is preguntando pointing out this por is qué the no se ha reason, establecido because el reino de Dios. Y esta kingdom es la of heaven razón, has been rejected. porque el You reino de remember los from our last cielos ha study, sido rechazado. ¿Se acuerdan nuestro último estudio? John was asking if Juan Jesus is estaba the king, preguntando si why does he allow Jesús era el evil rey, to continue ¿por qué to estaba violently oppose the setting up of the permitiendo kingdom? que los malvados siguieran And since the viviendo days con of John the violencia, Baptist's oponiéndose ministry, since the days his a ministry began que se until estableciera el the time reino? in which Jesus is speaking, the kingdom of heaven Desde los días has de Juan el been Bautista, preached
Desde los días que él empezó a ministrar hasta este momento, el reino de los cielos había sido rechazado, violentamente rechazado. Se oponían a él. De hecho, Juan el Bautista era precisamente por eso que estaba en la cárcel. Jesús también iba a ser arrestado y lo iban a matar precisamente por predicar el reino. Entonces dice, ¿por qué esta expresión en la versión Reina Valera dice, los violentos lo arrebatan? Algunos lo interpretan que el reino debe de ser agresivo, pero esta interpretación no está bien en el contexto. La versión Reina Valera dice, el reino de Dios sufre violencia, pero no se refiere a este tipo de violencia porque la palabra en el Sermón del Monte nos dice, nos enfatiza la humildad, la mansedumbre. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor en esta versión? Que los violentos la arrebatan. Jesús está hablando en este mismo tema, en Lucas 16, dice que en la versión amplificada, que todos por la fuerza entrarán en el reino de Dios. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Es como Saulo de Tarso. Un día, a través de su violencia en contra de la iglesia, él pensó que estaba haciéndose un nombre para sí mismo y estaba por eso iba a lograr entrar al reino de Dios. Así es este tipo de violencia, es equivocada. Pero el Señor Jesús siempre predicó que bienaventurados aquellos que sufren, aquellos que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que son pobres de espíritu, que están en bancarrota espiritual y que necesitan a Dios. De ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son mansos y humildes de corazón, aquellos que reconocen, ahora que soy salvo, no tengo nada que ofrecer, pero es Dios en mí el que obra y el que hace. Es aquel humilde, aquel que se arrepiente y está delante del Señor. De esta manera, así como Juan el Bautista, la oferta del reino de los cielos fue una oferta rechazada porque hubo una oposición violenta en contra de ella. Esta oferta fue atacada por la fuerza y se opusieron y se iba a poner peor. Últimamente iban a tomar al rey por la fuerza y lo iban a matar. Esto es exactamente lo que Jesús nos está advirtiendo a sus discípulos. Esto es lo que iba a suceder. Mateo capítulo 10, verso 17. Vamos a ver el contexto de lo que estamos leyendo. Mateo 10, 17. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Verso 21. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Doesn't sound like the kingdom of God advancing. No suena como que el reino de Dios está avanzando,
Suena como que el Matthew 11, reino de verse Dios 13. está siendo opuesto, For all the prophets and porque the todos law los profetas prophesied y until la John. ley It's profetizaron an hasta amazing Juan. statement. Y esta es una You know, you hear all the time that cosa maravillosa, between a quarter and a maravillosa. third of the Bible is prophecy. But look what Jesus said. All the Fíjense lo prophets que dice. and the law, Todos los profetas y la ley, in other words, what is that? The Old Testament, o sea, el Antiguo Testamento, prophesied until John. profetizaron hasta Juan. Powerful statement that in one way or Es another, un the entire Old Testament has a es algo que prophetic dice function that includes the y ministry nos habla of John acerca the del Baptist. ministerio de Juan el And what's it all Bautista. pointing towards? It all points ¿Por qué? towards Porque está Jesus apuntando Christ. hacia See that in Jesucristo. Luke chapter 24, verse 25 to 27, El verso on the road to 24 al Emmaus, 27 en el where Jesus showed the camino disciples a how Emaús, all of como the el Old Señor, Testament pointed to en him. Lucas 24 del 25 al 27, Primary function se of habla the de- Old Testament is to de point to cómo todos los Jesus, to profetas point to the apuntaban a kingdom of Jesucristo. God. And as we saw in the Sermon on the Y Mount in Matthew la función de los, 5:17, del Jesus came Antiguo to Testamento fulfill es the precisamente law and the apuntar hacia prophets. And Jesucristo all that the Old y al Testament reino de los prophesied about the cielos. kingdom Todo, is being todas offered estas by Jesus, profecías but it is que being ofrece violently Jesucristo y opposed. ahora se Verse oponen 14. violentamente a And ellas. if you are willing to Verso receive it, 14. he, Porque, John the Baptist, is y si Elijah quieren who is to recibirlo, come. Él es aquel He who Elías has que ears había to de hear, venir. let him El hear. que tiene oídos para oír, oiga. If the people had been Si willing la to gente receive hubiera it, estado they dispuesta would have a recognized recibir, the ellos prophetic hubieran significance of who John reconocido the Baptist was. el significado comes to profético de Juan If el people Bautista. are unwilling Si la to gente, por el believe a contrario, message, they will be no unwilling quiere to escuchar, understand or no está unable to dispuesto understand. o está This predispuesto a applies to no all escuchar el kinds of teaching in the Evangelio, Bible, such as ellos no van a prophecy, entender las enseñanzas. difficult doctrines, healing. Algunos de ustedes no ministry of the Holy entienden Spirit. la profecía If de we los have a últimos tiempos predisposed porque no quieren unwillingness recibir to este receive a mensaje. particular Algunos de message, a ustedes no particular entienden doctrine, then we will be alguna unable to understand eh, that teaching. enseñanza Has to be within particular, your heart, por ejemplo, a de los yieldedness, dones a submission sobrenaturales to the del Espíritu authority of Santo, God, the porque authority no of His quieren o word, porque and says, están "Lord, I don't temerosos de understand, recibirlo. but Por eso I dicen, no, no, trust no lo and I entiendo. trust you. Pero And I ¿saben yield to qué? you." Cuando eso suceda, nosotros debemos Some of decir, you don't Señor, understand no lo end entiendo, pero yo times confío en ti, prophecy Señor. because you are Ayúdame. unwilling to receive its Muchos message. no entienden la profecía Some do porque not no están understand what the dispuestos Bible teaches a about recibir. supernatural gifts of the Holy Muchos no Spirit quieren because recibir they are los unwilling dones or afraid to sobrenaturales receive it. que el Señor nos Because of ofrece that en su palabra. unwillingness, that Y porque no resistance, están they are unable dispuestos to understand. por esa resistencia, por eso no puedes entender. Again, as in verses 9, 10, and Nuevamente 11, en los Jesus versos is 9, saying 10 y that John 11, the Baptist was Jesús the está forerunner diciendo of the que Juan el Messiah. Bautista He was the fue fulfillment el of the que very vendría last antes prophecy del of the Old Mesías Testament. y que él era el cumplimiento Malachi de la chapter 4, última verse 5 profecía says, del Antiguo "Behold, Testamento. I will send Malaquías you 4:5. Elijah, the He aquí prophet, yo les envío el before the profeta coming Elías of the great antes and que venga el dreadful día day de of the Jehová, Lord." grande y terrible. It's the second last verse of El the Old segundo Testament. verso, antes de que send you termine Elijah the el prophet. Antiguo And Jesus Testamento, said, dice, "If yo you les are willing enviaré to a receive Elías. Si ustedes hubieran estado Elijah, dispuestos a or John the recibir Baptist is Elijah. a este Therefore, if Elías, John was que the era Juan el prophesied Bautista, Elijah, ustedes lo hubieran and reconocido. Jesus was the Lord, Y si ustedes lo hubieran reconocido, hubieran sabido que Elijah, Jesús era el to Mesías, bring the great and dreadful day of aquel que judgment and traería destruction upon the wicked, el día del juicio y and to destrucción set up sobre los the malvados, kingdom and rule as aquel que king sería over el all rey the sobre earth. toda la And tierra. this is what John the Y Baptist esto was es lo looking que for, Juan el and this is Bautista what was causing doubts estaba to come into his mind. estaba I don't see this anunciando. happening, Jesus. Esto es Are you the precisamente lo one que or le not? traía dudas a Juan el Bautista en su And mente. today, ¿Eres tú there's many el people who Mesías say, o no? I don't see this happening in the world today, so I don't Y believe mucha gente that en el mundo hoy en prophecy día as it was no written ve in que the esto está Bible sucediendo can en be el interpreted mundo. literally. It has to be Y- figuratively interpreted because we can't make literal sense of it. Y no But pueden, their no pueden thinking is that Jesus comprender lo started que the está kingdom. sucediendo He hoy en established día, the kingdom. porque mucha gente It piensa doesn't que look like the Cristo kingdom. ya
estableció el reino, pero no se ve como el reino. Entonces están todos confundidos. No se dan cuenta que el reino de Dios fue violentamente rechazado y por eso se puso en pausa. Y por eso no es que sucedieron las cosas como Juan el Bautista estaba esperando, porque rechazaron a Juan el Bautista, rechazaron su mensaje, rechazaron el mensaje de Cristo. Y ahora en los siguientes versos, versos 16 al 24, Jesús explica por qué el reino no ha venido en poder como Juan estaba esperando. Estos versos nos dan la explicación por qué el reino de los cielos ha sido retirado de ellos. Verso 16. Mas ¿a qué compararé esta generación? Esta generación es una expresión de lo que es la gente que no cree en los tiempos de Cristo, que ha rechazado su ministerio. Esta generación que son como niños sentados en las plazas, que dan voces a sus compañeros diciendo, les tocamos la flauta y no bailaron. Entonces los endechamos y no se lamentaron. Entonces aquí estamos viendo que la gente de Israel son como niños consentidos que no se unen al juego sin importar qué juego se proponga. Juan el Bautista estaba presentando el Evangelio para arrepentimiento y no se arrepintieron. Entonces, por eso es que el reino de Dios no estaba siendo establecido como se esperaba. Verso 18, porque vino Juan que ni comía ni bebía y decían, demonio tiene. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dice, he aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Juan el Bautista tenía una gran multitud de seguidores y muchos disfrutaban su mensaje, pero muchos decían que no era lo suficientemente bueno porque era puro juicio. Y viene Jesús a ofrecer la solución al juicio que traía Juan. Jesús entonces fue acusado de comelón y bebedor. Entonces, como niños consentidos, el pueblo de Israel se les había ofrecido el reino de Dios y no les gustó la oferta, no les gustaba nada. Pero en realidad no era lo que se les ofrecía, era que ellos querían lo que querían y por eso odiaban a Jesucristo que pedía humildad, no obras. Entonces seguimos leyendo en el Evangelio cómo se describen las consecuencias de su rechazo. El pueblo de Israel que estaba viviendo en los tiempos de Jesucristo iban a recibir el juicio. Verso 24, por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y vamos un poquito más adelante cuando habla de su reino. Mateo 25, 41 dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos al fuego preparado para el diablo y sus ángeles.
But wisdom is justified by her children, Jesus goes on to say at the end of verse 19. Al final del verso Wisdom's 19 children, dice que la the wise sabiduría children, es are justificada those por who sus believe hijos. La and sabiduría de follow sus hijos, the teaching of God's de word. aquellos que han creído Those who y que han believe and seguido mourn their sin las at the teaching of enseñanzas de la John, palabra de and those who Dios, believe and dance aquellos for que joy at the creen teaching of Jesus. en las Only they enseñanzas de will hear Jesús. the Solo words of esos Matthew 25:34. escucharán las Then the king will palabras say to de those on Mateo his right hand, 25:34 "Come, que you blessed dice, of my Father, inherit the kingdom prepared for Entren. you from the foundation of the world." entren benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. El reino viene. El reino solamente fue pospuesto, no cancelado. El reino viene, el rey viene pronto, hermanos, a establecer su reino en esta tierra. Y es por eso que vemos tanto conflicto en Israel hoy en día, porque el enemigo está haciendo todo lo que puede para evitarlo. Pero Dios, en su misericordia, está trayendo sobre Israel todo lo que profetizó, porque vendrá un tiempo terrible de juicio. Y vemos que el rey juzgará a todos aquellos que han rechazado el Evangelio. Y es un reto que tenemos que presentar al mundo. Esto es lo que va a determinar nuestro destino final. Padre Celestial, cubrimos mucho en esta mañana, pero Señor, sabemos que tú vas a poner las bases de nuestro corazón para el próximo estudio y que tú, Señor, nos vas a dar un entendimiento más grande de todo lo que está sucediendo en el mundo en estos momentos. Porque, Señor, tu reino todavía no ha sido establecido y lo que vemos alrededor de nosotros es un mundo que está bajo el poder de Satanás, un mundo que ha rechazado tu palabra, Señor. Satanás sabe que se le acaba el tiempo y por eso está haciendo todo lo que puede para evitar que el reino venga a traer a Israel. Señor, gracias, Padre, porque a pesar de que Satanás tiene sus planes, mayor eres tú, Señor, y nadie puede frustrar tus planes, Padre. Gracias, Señor, porque tú tienes un plan de salvación. Y oro, Señor, para que tú nos envíes de aquí con buenas noticias, porque viene el Rey. Viene el reino y hay oportunidad, todavía mucha oportunidad para extender la invitación para todo aquel que quiera venir. Señor, ayúdanos a proclamar las buenas nuevas de salvación a un mundo que lo necesita. Te damos gracias, Señor, que tenemos esperanza. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.